¿Qué tal, Jorge? ¿Qué haciendo? Aquí estoy tratando de entender cómo es que funciona esto de los nudos, porque me han contado de que si yo logro interpretar estos nudos de este instrumento que se llama quipu, voy a conocer muchas historias de los incas, ¿no? Aquí hay información incluso de su propia historia, de sus hazañas, de sus incas, pero la verdad es que no entiendo muy bien el nudo largo, este nudo chiquito, a ver, espérate. Pero creo que esto es un número. Pero, No, mira, de repente sí. No, lo que pasa es que lo poco que sé, porque te comentaré que no cualquiera sabe leer estos instrumentos, estos quipus. Había en el tiempo de los incas personas encargadas de poder interpretarlos, llamados los quipucamayoc. Pero en realidad lo que se sabe es que cada nudo, cada color, incluso creo que también la altura de cada cuerda que se desprende de la cuerda principal, indica una cosa distinta. Entonces, tal como mencionas, se puede hacer muchas combinaciones de estos nudos, de estos colores, de estas cuerdas, por lo que no solamente tal vez los quipus sirvieron como un sistema pues para contar o para enumerar algunas cosas, para temas de gestión o administrativo, sino porque no tal vez para poder narrar historias o llevar un registro más verbal que numérico. Así que, Jorge, no sé, ¿qué te parece en todo caso si, ya que estás tratando de ver si es que estos quipus que tienes en la mano tratan de darte información sobre la historia de los incas, de quienes gobernaron el imperio del Tahuantinsuyo? ¿Qué te parece si mejor vamos a repasar un poco acerca de la historia misma de los reyes y de emperadores que gobernaron el imperio de los incas? Me parece genial entonces, para conocer un poco más de la historia de los incas. Jorge, durante tu época del colegio, ¿de casualidad te llegaste a aprender así de memoria los nombres de los 14 incas? Sí me llegué a aprender el nombre de los 14 incas. Lo que pasa es que cuando estaba dando mi examen, justo me olvidé de uno de ellos. Y tenía un nombre interesante, ¿no? Porque lo que significaba era el que llora sangre. Era Yaguarhuaca. Claro, Yaguarhuaca. Y claro, lo que pasa ¿qué tal apelativo, no? De que llora sangre. Sí, bastante curioso. Y lo que sucede es que Yaguarhuaca es uno de los incas que pertenecen a la lista del Capac Cuna. Y te preguntarás, ¿qué es el Capac Cuna? ¿Qué es el Capac Cuna? El Capac Cuna es la lista oficial de todos los incas que gobernaron el Tahuantinsuyo, desde la llegada de Manco Cápac hasta cuando los españoles llegaron y bueno, el imperio del Tahuantinsuyo se acabó. Pero bueno, lo que sucede de todas formas cuando estudiamos nosotros la historia del Tahuantinsuyo es que en realidad tenemos una dificultad. Y la dificultad es que no existen fuentes directas para saber qué es lo que sucedió en el Tahuantinsuyo. Como tú recordarás en la clase de introducción a la historia, nos enseñan que existen fuentes directas y fuentes indirectas de la historia. Y lo que pasa es que en el tiempo de los incas no existía la escritura. Lo que sí existía eran los quipus, que como lo mencionaste al principio, cumplen una labor sobre todo administrativa, pero también para contar algunos hechos. El problema es que al no existir escritura, a nosotros no nos ha quedado documentos que nos cuenten qué es lo que sucedió en esta época de manera directa. Entonces, ¿cómo nos llegamos a enterar de la historia de los incas? Pues bien, a través de los cronistas. ¿Y quiénes eran los cronistas? Los cronistas son personas que llegaron. Una vez que llegaron los españoles, llegan ellos y empiezan a contar la historia de acuerdo a cómo la han escuchado. Empiezan a escuchar las tradiciones orales, van viajando por todo el Perú y van escribiendo todo lo que les van contando. El pequeño inconveniente con esto es que cada cronista también tiene su propia forma de ver la historia. Entonces, si nos vamos a los cronistas españoles, muchos de estos cronistas, en realidad cuando escribían sus historias, lo que hacían era que se viera mal a los incas, de una forma para justificar la evangelización que se estaba realizando. Por otro lado, también habían cronistas mestizos, es decir, descendientes de indígenas. Y lo que pasa con estos cronistas también hay que leerlos con cuidado porque muchas veces ellos defendían a sus propias familias. Las familias en el Tahuantinsuyo eran las panacas, ¿no? Entonces las ponían por lo alto y las familias por ahí que eran rivales o que no eran tan cercanas lo ponían por lo bajo. Eso bueno, dicen que la sangre llama, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces eso lo que va a hacer es que la historia de los incas no sea una historia muy exacta, ¿no? Tan es así que incluso nosotros vemos que hay hechos que sucedieron, batallas, conflictos que tuvieron con otras tribus, que se le asignan a más de un inca. Entonces, ¿cómo es eso posible? Bueno, eso es parte y es importante saber cómo es que se escribió la historia de los incas antes de saber justamente la historia de los incas. Pero en el episodio pasado nos habíamos quedado con que Manco Cápac había llegado al Cusco.
Sí, en este entonces Manco Cápac llegó al Cusco y tal como menciona Jorge, al no haber unas fuentes directas que nos digan exactamente qué fue lo que pasó, tampoco podemos precisar los años en los que ocurrieron los hechos. Por ahí podemos dar un aproximado, ocurrió en el siglo tal, en el año 1100, 1200, 1300 tanto, pero no más que eso. Y en este caso se calcula que Manco Cápac llegó a lo que es el Cusco alrededor del siglo XII o del siglo XIII, más o menos por allí. Llegó a esta zona que era un valle muy pantanoso entre dos ríos y allí él decidió fundar la ciudad del Cusco, en parte porque esto lo ayudaba a, ¿qué?, a estar alejado de otras confederaciones o señoríos o tribus que merodeaban por la zona. Los incas en este entonces eran foráneos que recién llegaban al lugar y se asentaron allí. Y en este caso Manco Cápac, una de las principales obras que hizo fue construir el Inti Cancha, que de repente no nos sonará mucho, pero en realidad, Jorge, el Inti Cancha en parte todavía existe. Si vamos por el Cusco, por el centro histórico, y llegamos al templo de Santo Domingo, vamos a encontrar que la base de este templo es una construcción como una construcción inca, de piedra. Esto es la base de lo que fue el Inti Cancha, que posteriormente iba a ser remodelado por Pachacútec años después y ser convertido en el Coricancha. Pero bueno, vamos a continuar con Manco Cápac en esta etapa tan dura de cuando los incas todavía no eran un imperio, sino un simple señorío, ¿no?, que estaba en este lugar y tenía que, pues, defenderse contra las invasiones y los ataques de otros pueblos que ya estaban asentados desde antes en este lugar. Fue así que transcurrió el reinado de Manco Cápac y también el de su hijo Sinchirroca, que además se comenta, según la tradición, también fue el primero en utilizar la llamada mascaipacha, esta corona real que usaban los gobernantes incas, y también se comenta, según la tradición una vez más, de que Sinchirroca fue quien tuvo por primera vez esta costumbre de horadarse, o sea, hacerse agujeros en las orejas y empezar a usar adornos en ellas, unos adornos muy grandes. Y en estas circunstancias es que contra los ataques de todas estas confederaciones, ataques, acuerdos que se hacen también para evitar la guerra, sobre todo la de los ayamarcas, que era en ese tiempo, Jorge, los principales rivales de los incas, es que transcurren los reinados de Yoque Yupanqui y Maita Cápac, que son el hijo y el nieto respectivamente de Sinchirroca. Pero a partir de Maita Cápac es que va a ocurrir un hecho un poco truculento, ¿no?, durante esta historia. ¿Qué pasa? Según algunas crónicas, Maita Cápac había designado como sucesor a uno de sus hijos llamado Tarco Huamán. Pero algunos dicen que Tarco Huamán, cuando murió Maita Cápac, llegó a reinar por un tiempo muy corto, otros que no, pero lo que sí parece que ocurrió es que otro hijo de Maita Cápac, llamado Cápac Yupanqui, le dio como una especie de golpe de estado a Tarco Huamán y lo sacó del poder. Se dice que Cápac Yupanqui fue un gobernante un poquito cruel por ahí porque mandó a matar a muchos hermanos de Tarco Huamán, a él le perdonó la vida y lo mandó a gobernar un territorio alejado entre comillas porque todavía la confederación o el señorío de los incas era muy pequeño, pero es a partir del reinado de Cápac Yupanqui que empiezan los incas a tener noticias de otro pueblo mucho más grande que se avecinaba desde otra zona, los temidos chancas. A partir de aquí es que empiezan a escuchar historias de ellos, pero Cápac Yupanqui no va a luchar contra los chancas. ¿Por qué? Porque nuevamente ocurre un hecho muy importante y que quizá no tenemos mucho en cuenta. Cápac Yupanqui fue envenenado, según indican las crónicas. Fue envenenado y otro gobernante llamado Inca Roca asumió el poder. También fue una especie de golpe de estado. Y lo importante aquí, Jorge, es que a partir de aquí hay un cambio de dinastía. Antes de Inca Roca, la dinastía gobernante era la de los Urin Cusco y a partir de Inca Roca se iba a llamar la de los Anan Cusco. O sea, nos vamos dando cuenta de que de repente pensábamos, desde Manco Cápac hasta Atahualpa, son todos padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, pero no, al menos entre Cápac Yupanqui e Inca Roca hubo una división total de dinastías. Ahí se corta la sucesión de padre a hijo. Claro, es decir, así como en Europa también existen las dinastías de los reyes, ¿no? Porque son familias que están muchos años en el poder, cientos de años en el poder y a veces por guerras, por conflictos cambian. Aquí también en el Tahuantinsuyo primero estuvieron los Urin Cusco, que significa el Bajo Cusco o el Cusco de abajo, y ahora llegaban al poder los Anan Cusco, que eran el Cusco de arriba, ¿no? Al menos así está traducido. Y a partir de aquí llega Inca Roca, que significa ser luminoso. Inca Roca toma el poder y además de eso toma una decisión con respecto a los Urin Cusco y a los Anan Cusco. Él, al ser Anan Cusco, dice muy bien, a partir de ahora mi dinastía se va a encargar del poder político. Y a partir de ahora también los Urin Cusco, los que salieron del poder, se van a encargar del poder religioso. De esta manera, Inca Roca abandona el Inti Cancha, se construye su propio palacio y en el Inti Cancha se quedan los Urin Cusco. Es decir, cada una de las dinastías ahora tenía su propio poder. Unos tenían el poder político y otros tenían el poder religioso.
Es decir, que antes de Inca Roca, Jorge, el poder religioso y el poder político estaban unidos en uno solo, en el Inca. Es a partir de él que se divide y ya me imagino que hay un sumo sacerdote que se encarga de lo que es religión y los incas, el Zapa Inca, el Inca principal es el que se encarga ya de gobernar, de la administración, de la política y todo aquello. Claro, una de las cosas también por las que he recordado Inca Roca es porque él establece o funda el Yachayhuasi. El Yachayhuasi significa la casa del saber, es decir, colegios. Ya en aquel entonces, en el Tahuantinsuyo, también existían colegios que se llamaban Yachayhuasi, pero en realidad su educación estaba reservada a los hijos de nobles, a los hijos de las familias reales, de las panacas reales. Luego de Inca Roca viene otro Inca, que es justamente el que no me acordaba en el examen, que es Yaguar Huaca, el que llora sangre. Cuentan las crónicas porque de niño aparentemente lo vieron un día llorar sangre, ¿no? Pues se dice que probablemente ha sido por conjuntivitis, pero bueno, esto se interpretó como una expresión de repente de su divinidad, porque como sabemos los incas eran representaciones del dios Sol aquí en la Tierra, y así lo veían todos sus súbditos. Y solamente para hacer una pequeña acotación, si de repente a alguien le interesa buscar por ahí, es posible que un ser humano llore y sude sangre. Lo dejamos ahí para que lo busquen en internet. Así que esta historia de Yaguar Huaca que llora sangre, más allá de reafirmar su divinidad como hijo del Inca, perfectamente pudo haber sido posible. Pero ¿qué pasa con Yaguar Huaca? Ya en este tiempo, como dijimos, ya los incas van a empezar esos enfrentamientos contra los chancas que se aproximan cada vez más. Incluso en un momento ellos vencen a los ayamarcas, que son el gran rival de los incas. Y seguro todos piensan, si los chancas vencieron a los ayamarcas con los incas, pues sobrado van a poder, ¿no? Así que, bueno, el reinado de Yaguar Huaca no es tan conocido, no habla mucho de él las crónicas, tanto que no se sabe si murió asesinado al parecer durante una rebelión o una invasión que sufrió la ciudad del Cusco durante su reinado, o si de repente murió como que de causas naturales, eso no se sabe. Lo que se sabe es que un sobrino de Yaguar Huaca, llamado Huiracocha, iba a ser el siguiente gobernante en asumir el poder. En realidad su nombre original no era Huiracocha, sino era Hatun Topac. Lo que sucede es que él, al no ser hijo de Yaguar Huaca, buscó un nombre que lo legitime, ¿no? Que le dé realce, porque si no, ¿cómo es que él había asumido un reino que no le correspondía? Entonces, es por eso que él se hace llamar Huiracocha, e incluso dice de que él se soñó con el dios Huiracocha, que le había dicho que lo iba a proteger, qué sé yo, y a partir de este momento él se hace cargo del Tahuantinsuyo. Así es, y Huiracocha logra hacer algunas obras, también algunas conquistas en la zona alrededor del Cusco, de la provincia y departamento del Cusco que conocemos actualmente, tanto así que en la actual ciudad o en la zona de Calca, que es una región, una zona que está cerca del Cusco, él se manda a construir un palacio, empieza como que a hacer efectivas las conquistas, ya no solamente es que vamos a atacar a tal reino y saqueamos las cosas que tienen, sino que ya dejamos algunas guarniciones, algunos hombres para legitimar los terrenos que acabamos de tomar o los territorios que acabamos de tomar. Pero ¿qué pasa con Huiracocha? A partir de su reinado es que los chancas se van aproximando cada vez más al Cusco, y las crónicas indican de que Huiracocha tuvo un hijo al que quiso mucho, un hijo llamado Incaurco, que de repente, Jorge, no te sonará o a muchos no les sonará porque no estuvo en la lista de gobernantes. Pero las crónicas cuentan que incluso en un momento Huiracocha llegó a ceñirle la mascaipacha, o sea, a declarar como rey de los incas a Incaurco. Y pues las crónicas también dicen que Incaurco cometió un gobierno pues realmente nefasto, porque él se dedicaba más que nada aquí al trago, ¿no? A visitar las casas así de esparcimiento, de recreo, de diversión, salir con muchas mujeres, tenía una vida muy disipada. Entonces, en un momento, los chancas llegan al Cusco y tanto Incaurco como Huiracocha, que todavía estaba vivo, se dan cuenta que no pueden hacerle frente y no tienen mejor idea, según cuentan estas crónicas, que huir del Cusco. Y es así que otro de los hijos de Huiracocha, llamado Tito Cusi Yupanqui, dice, ¿saben qué? Ya que mi padre y mi hermano se han ido y no quieren defender la ciudad, yo me voy a encargar de guerrear contra los chancas. Vamos a plantarnos acá y defender la ciudad. Tanto así que logran detener exitosamente a los chancas, y a partir de aquí es que el pueblo y otros seguramente nobles declaran como gobernante a Tito Cusi Yupanqui, quien va a tomar otro nombre que sí es muy conocido por todos nosotros. Va a hacerse conocido como Pachacútec. Y con Pachacútec inicia el imperio, porque con Pachacútec se va a extender el territorio y Pachacútec es un revolucionario de su época. Porque él cambia el pensamiento del Tahuantinsuyo, él cambia el pensamiento y en realidad funda el Tahuantinsuyo. Dejan de ser una confederación cusqueña que está solamente en su territorio y dice no, a partir de aquí no nos vamos a contentar con únicamente ganarle a los chancas, sino que nos vamos con todo y les vamos a ganar a todo el mundo, y empieza a anexar un montón de territorios al Tahuantinsuyo. Aquí ya se funda el imperio, se establecen los 4 suyos que van a organizar territorialmente al imperio y se expande tanto al sur y al norte de lo que hoy día es el Perú.
Sí, pero para esto, Jorge, te comentaré que Pachacútec tuvo una gran ayuda. ¿Y quién fue su hijo? Su hijo llamado Túpac Yupanqui, que con tan solo, comentan las crónicas, con 16 años, él ya empezó a demostrar muchas dotes militares y administrativas. Tanto así que en un viaje cuando Túpac Yupanqui aún era príncipe y Pachacútec vivía, parte hacia el norte, va por la Sierra Central del Perú, va por la Sierra Norte, llega a lo que actualmente es Ecuador, conquistando todos esos territorios para el Imperio Inca. Luego va bajando por la costa norte, costa de Ecuador, costa del Perú, hasta llegar nuevamente al Cusco, donde es recibido y aclamado por todos. Posteriormente, él va a partir en otro viaje para consolidar este dominio, hasta que finalmente Pachacútec muere y Túpac Yupanqui es elegido Inca. Con él es que se va a lograr expandir las fronteras del imperio a territorios como los que siempre escuchamos, ¿no? Hasta Argentina, hasta Chile, hasta Bolivia, hasta Ecuador y hasta Colombia. Pero Túpac Yupanqui todavía iba a tener un hijo que iba a ser el último gran inca, un hijo llamado Huayna Cápac, que nació en territorio de lo que actualmente es Ecuador. Y con Huayna Cápac, Jorge, te comentaré pues que los incas llegaron ya a consolidar todo este dominio, especialmente en la zona norte. Ya para esta etapa el Tahuantinsuyo se extendía por el norte, desde la zona sur de Colombia hasta la zona central sur de Chile, imagínate qué extensión de territorio, y hasta por el este, hasta la zona de lo que hoy día es Bolivia y Tucumán en Argentina. Luego ya la historia se vuelve un poco más conocida, ¿no? Huayna Cápac, quien llega a tener varios hijos, entre ellos principalmente Huáscar y Atahualpa. Claro, pero lo que sucede es que ni Huáscar ni Atahualpa eran los llamados a ser sucesores de Huayna Cápac, porque quien nos iba a suceder era Ninan Cuyuchi. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya en la época de Huayna Cápac, los españoles estaban en territorio americano, estaban todavía en Centroamérica, pero un imperio tan grande como el Tahuantinsuyo tenía conexiones no solamente al sur, sino que tenía conexiones al norte y realizaba comercio con territorios de Centroamérica. Imagínate tú lo lejos que llegó el imperio del Tahuantinsuyo. Y es justamente a través de este comercio que Huayna Cápac se entera de la llegada de los españoles, pero aparentemente también se enferma, porque muchos cuentan de que aparentemente murió de viruela. Una enfermedad traída por los españoles. Y además también, Jorge, recuerdo que las crónicas indican que no solo Huayna Cápac fue atacado y murió por culpa de esta enfermedad, sino también nada menos que su sucesor, Ninan Cuyuchi. Entonces, pues a partir de acá me imagino que se armó la grande, ¿no? Porque, oye, murió el emperador y murió su sucesor. Ahora, ¿quién ponemos en el trono? Sí, pero antes de que sigas, esa parte de la historia nos la vamos a reservar todavía. Lo que es cierto es que en este episodio hemos recorrido así rapidísimo la historia del Tahuantinsuyo a través de los incas, quienes la gobernaron. En el próximo episodio vamos a conocer un poco más de cómo estaban organizados los incas, de cómo era la sociedad de los incas y de por qué hasta el día de hoy ese tipo de organización ha dejado un legado importante en el país y que debemos de saber valorarlo. Pero ahora sí, vamos con las actividades. La primera pregunta es, ¿cuáles son las dificultades para conocer la historia de los incas? La segunda pregunta es, ¿cuál fue el principal cambio que ocurrió cuando los Anan Cusco llegaron al poder? Y la tercera y última actividad es, explica la importancia del gobierno de Pachacútec para el Tahuantinsuyo. Muy bien amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio. Recuerden que si les ha gustado, no duden en compartirlo. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Chao! Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers@gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.